Hola, hola, ¿cómo va? Hola, Marianela, bienvenida a esta ¿Cómo estás, Angélica? Bien, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Sin más, Marianela, te doy la palabra y luego reaccionamos un poco sobre el caso que nos vienes a presentar. Genial. Entonces, bueno, primero, muchas gracias, es un gusto y al mismo tiempo están haciendo un trabajo increíble para que esto salga de maravillas. Está buenísimo seguirlas desde atrás. Voy a compartir pantalla, así nos... Chararán, vamos por aquí. A ver. Ahí está, procesándose. Bueno, Adelante. mientras... Bueno, mientras va cargando, Marianela, si quieres nos vas contando un poquito de este caso tan revolucionario. No podíamos no tener en una jornada como esta un tema tan trendy como la ciencia de datos y la inteligencia artificial, que cada día está más incorporado en nuestro día a día. Entonces, ya tenemos la presentación y te escuchamos para que arranques. Ahí vamos. Entonces, el caso que les traigo es parte de un trabajo que hicimos en un equipazo el año pasado, desde la Fundación Sadowski, que es un ala del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y también recoge aprendizajes de dar clases en ciencia de datos, específicamente para funcionarios públicos. Entonces, desde allí, el foco inicial que les quería traer es, por un lado, la motivación es la innovación pública y hay un factor crítico que, si bien en la ciencia de datos, la inteligencia artificial es la tecnología de punta hoy por hoy, no perdemos de vista las personas, los usuarios, y desde ahí el entorno en el que se mueven. Por ahí les cuento antes que, bueno, mi nombre es Marianela Sarabia y soy economista y científica de datos y mezclo esas dos cosas en mi trabajo. Entonces, primero, la idea es plantearles algunas premisas de base con las que arrancamos, como metodologías o abordajes para lidiar con la innovación, ¿no? Y las resistencias que a veces nos trae en el proceso. Entonces, en general siempre abordamos el problema o la vacancia y desde ahí la solución y nos solemos embarcar en una travesía, como si fuese a atravesar un laberinto, que muchas veces parece enredado o confuso o no claro, o como escalar una montaña, que vamos cambiando alturas y complejidades y nos tenemos que adaptar a ese proceso. Entonces, desde ahí hay una idea de poder a veces tomar cierta distancia y ganar perspectiva para volver a reflexionar sobre lo que está pasando. Y desde ahí es el diseño, el pensamiento de diseño, la clave de esta metodología o del proceso que hubo detrás de la hoja de ruta, como combinado con una perspectiva de futuro o de posibles escenarios y qué está pasando y el para qué o ese propósito que motiva la innovación pública, nos permite justamente ir a la inteligencia artificial para movernos en la toma de decisiones basada en evidencia o en la mejora de procesos, ¿no? Por ahí, con este fanatismo de los datos, justamente el desafío es la transformación digital y poder saltar algunas incertidumbres o algunos riesgos, previendo un poco lo que es el camino. Entonces, en los caminos tradicionales de la ciencia de datos,
se apunta a trabajar con herramientas técnicas, algoritmos, programación, aprender un nuevo lenguaje. Y muchas veces esto lo tenemos que pensar fuera de ese contexto tan técnico e ir más al propósito. Entonces, es un poco repensar qué queremos hacer, a quién queremos llegar, para qué, con este propósito transformador, y esencialmente enfocarnos en el para quién, en estas personas usuarias y en cómo, cuán técnico sería este abordaje. Por ahí, si lo pensamos en contexto técnico o de un curso de ciencia de datos, este mapa de empatía tiende a ver, bueno, cuáles son estos pasitos iniciales para aprender a programar, aprender un procesamiento lógico-matemático, y desde ahí diseñar el algoritmo. Cuando lo pensamos en términos de funcionarios de medio nivel o de liderazgo de proyectos, no tienen tiempo muchas veces de aprender y su rol es otro. Entonces, la gran pregunta en equipo fue como, ¿cómo nos reenfocamos y salimos del bagaje técnico, planteando también todas las cuestiones que tienen que ver con derechos digitales, inclusión, marcos éticos del uso de la inteligencia artificial? Y una vez que generamos, digamos, ese delineamiento de nuestros usuarios principales, fue empezar a operacionalizar el cómo bajamos la solución. Este esquemita que por ahí inicialmente se los planteaba como más técnico, poder llevarlo a otro nivel de detalle. Entonces, ese nivel de detalle tiene que ver ya con la instancia de mapear el camino, generar una especie de hoja de ruta para que las personas, los equipos puedan elegir desde dónde vincularse. Y la analogía que tiene esta guía tiene que ver con un recorrido de montaña. Digamos, a muchas nos gustaba el trekking, entonces tenía que ver con justamente eso, llevar todos los equipos necesarios en la mochila, los bastones, el agua, la comida, la barrita de cereal y demás. Entonces, y también previendo las distintas alturas o complejidades según, por ahí, el sol, ¿no? O los datos de base que tengo. Y ahí es que el pensamiento de diseño se pone al servicio de específicamente el diseño pedagógico o la forma de generar un contenido de conocimiento, pero bajado al lenguaje que sí hace sentido para nuestros usuarios, pensando en planeamiento, estrategia de políticas públicas, impacto. Entonces, esto que habitualmente es lo típico de las cajas de herramientas de ciencia de datos, dejaba de tener sentido e iba más a promover el animarse a innovar con datos o con alguna herramienta o con algún algoritmo, también pensando las distintas respuestas o vetas que tiene la administración pública en la provisión de servicios, que a veces es generar una solución nueva, otras mejorar la existente, otras generar una plataforma para trámites a distancias. Es muy diverso. Y el pensamiento de diseño logramos llevarlo a estos pasitos, como si fuesen fragmentos de tramos o escaladas, que van subiendo en complejidad. En una primera instancia, el tener esos datos, ¿no? Como el insumo fundamental, más allá de las capacidades del equipo y que en general esto está buenísimo poder trabajarlo de forma interdisciplinar, e ir construyendo de a poquito, tomando por ahí los modelos predictivos como los más complejos, o los que implican una mayor integración de sistemas de información y validación. Y el desafío que viene con eso es poder transmitir esa impronta y que tenga sentido.
Entonces siempre, desde el momento cero, lo pensamos en equipo ampliado. Por ahí quienes generábamos el desarrollo teníamos cierto expertise, pero también áreas más amplias, digo, de comunicación institucional, de equipos, de aliados externos, son claves. Y siempre también contando con la red. Digo, esto a potenciales usuarios, colegas que saben y nos pueden validar o nos pueden corregir. Es súper importante. Y por último, que también se presenta en esta guía y en mucho de lo que es la imbricación del conocimiento aplicado puesto a disposición de servidores públicos, tiene que ver con poder dar conceptos o ilustrar contenidos de forma de figurar eso que queremos decir. Entonces, por ahí, bueno, acá también tienen las diferencias de lo que es un sistema de alerta temprana o predictivo, preventivo, cuando lo pensamos en un modelo de datos, y en las guías lo van a encontrar desde la forma funcional, desde el para qué y el propósito de la política. Entonces siempre podemos atar el inicio del proceso con el final en términos de propósito y usuarios. Ahí si quieren ya bajarlo, si no queda a disposición el contenido de la guía y estas tablas. Y desde ahí, digo, hay varios proyectos vinculados a datos que tienen lógicas similares, de esta como metametodología que les compartía, y haciendo como una síntesis de lo que les acabo de presentar, es la innovación en sí, ¿no? Lo público y algunos atajos que radican en el equipo. Ahí el equipo es clave y siempre tener esta certeza que lo colectivo es superador a lo individual y es más que la suma de las partes, y que los proyectos y los procesos estén pautados, que sean previsibles, incluso los encuentros, las comunicaciones. Ahí la metodología Agile ayuda muchísimo, pero también que sean flexibles, porque cuando lidiamos con algo nuevo, en este proceso de creación muchas veces encontramos prueba y error, o nos aproximamos y después nos dimos cuenta que no era la mejor opción. Entonces, tenemos que tener ese margen de maniobra y de flexibilidad para hacer frente a los emergentes. Y el otro punto clave es la confianza, que también lo decía mi colega que presentó antes, y el expertise técnico, ¿no? Como esa valoración de, hey, estamos todos dando lo mejor. Y eso es lo que nos va a permitir llegar como a los mejores acuerdos, o de nuevo, o a encontrar esta opción superadora cual laberinto desde arriba. Y la escucha activa y el modo aprendiz son elementos claves en la actitud para poder generar este proceso de superación. Ahí algunos elementos adicionales, por ahí que si les interesa, este es un modelo del gobierno de Canarias que ayuda a plasmar o visibilizar los elementos claves o subyacentes para un proyecto con pensamiento de diseño y ciencia de datos o tan tecnológico. Y el otro es una serie de soluciones desde el Laboratorio de Innovación Ciudadana, que también apunta a lo mismo, sin la especificidad, ¿no? de lo que sería la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Y por último, digo, ya como para ir cerrando, es el pensamiento de diseño, pero en compañía, porque implica prácticas y abordajes de esta relación problema-solución, enfocado con el conocimiento del usuario, y desde ahí UX Research, o entrevistas en profundidad y distintas metodologías que van acompañadas con eso. Por otro lado, el final del proceso, ¿qué esperamos en términos de impacto y propósito, ¿no? La razón. Y lo clave es jugar en equipo y estar siempre en diálogo, en un diálogo abierto, y desde ahí la agilidad como una práctica también es clave, y figurando lo de las redes de apoyo y de cooperación, en general, son sumado a la multidisciplinariedad del equipo, digo, estos distintos perfiles de lo científico, lo técnico, lo institucional, lo tripartito, es clave también para poder responder de una forma más robusta a los resultados finales. Así que eso, muchas gracias. Les dejo estos memes
a modo de síntesis. Veamos los memes, que aquí somos fan de los memes. Y para esta hora del día y de la jornada nos parece fantástico. Bien, bien, bien. ¡Bravo, Marianela! Gracias. Pues mira, muchas gracias por la generosidad de compartir de forma tan sintetizada lo que es este proyecto y sobre todo de poderlo explicar en las palabras en que nos los has entregado. O sea, justamente lo mencionabas a lo largo de tu intervención y es que hablamos en una terminología del algoritmo, la programación, el dato, y no necesariamente es evidente que todas las personas para las cuales trabajamos en lógica de tener un algoritmo, de crear una data y etcétera, estén familiarizados con eso. Entonces, en primer lugar, te agradecemos muchísimo que nos hayas entregado la información de manera tan clara, que estoy segura que las personas que luego se conecten, que nos están viendo y que luego se conecten a ver este video, lo van a entender perfectamente. Pero entonces, conversemos un poquito acerca de esas dificultades o alertas que se fueron presentando en el proceso de implementación de esto que nos has contado. Porque nosotros aquí, pues, obviamente estamos conociendo las mieles de lo que ya es el resultado de lo que tú testeaste, pero nos interesa saber cómo fue ese proceso desde ese punto de vista también. Ok, por ahí, a diferencia de otros procesos, generando entregables similares, acá fue muy clave la continuidad del equipo y la continuidad del espacio institucional. Suele haber mucha rotación de perfiles, rotación o cambios institucionales, y la verdad que nuestro trabajo estuvo súper seguro al respecto y también como muy permeable a aceptar propuestas, ¿no? Y a dar lo mejor de todas las partes desde lo que podíamos. Y mismo cuando por ahí teníamos distintas perspectivas dentro del equipo, siempre había solución final. Hey, no, me parece que tal cosa está mejor, tal no termina de cerrar para el final o el propósito que queremos mostrar, o bueno, cómo hacemos que las distintas soluciones estén todas en la mesa, porque también quienes nos van a leer tienen distintos roles, distintas funciones, distintos bagajes. Entonces, desde ahí, estas premisas de la comunicación clara y la confianza y lo franco, ¿no? Y por otro lado, el propósito de mejora continua, de compromiso, son fundamentales en todo proyecto, ¿no? De mediano término y más. Pues me alegra muchísimo. Es muy claro el tema de la importancia que tienen los equipos para hacer esto. Ya hemos, digamos que sensibilizando a unos, luego llegan los otros, pero entonces es muy importante que logremos que haya continuidad en ese proceso. Ah, mira, tenemos un invitado. Llegó Santiago, el director de nuestro iTeam, a la maratón. No, es que yo quería preguntarte, el tema de innovación pedagógica es una de mis pasiones grandes. Ok. Es que quería preguntarte, ¿cómo fue trabajar con maestros estos procesos de innovación pedagógica? Ok. Dentro del equipo, en general, somos todas docentes, investigadoras y tecnólogas, entonces ya teníamos ese bagaje y también de ver, en general, siendo docentes del ámbito público o de universidades públicas, distintos perfiles y desde ahí las dificultades, por ejemplo, que vemos en la curva de aprendizaje para cuando alguien empieza a programar o qué complejo es visualizar una serie de datos en las primeras veces de código, con R, con Python. Entonces, desde ahí había como algo ya aprendido que nos servía de herramienta para poner a disposición de este proyecto. Ok. Bueno, ya sabemos qué ha sido lo mejor que pudiste incorporar, dónde estuvieron las altas y las bajas, pero te pregunto si hoy pudieras dar una mirada hacia atrás, a lo mejor qué nuevo incorporarías, también viendo como una cantidad de otros métodos y equipos que hemos tenido a lo largo del día de hoy, a lo mejor qué crees que podría potencializar aún más esta herramienta. Por ahí, tener oportunidad de contactar a aquellas personas que hayan seguido o se hayan animado a implementar alguna de las soluciones de inteligencia artificial en este último año a partir de la guía
viendo cuáles fueron por ahí los aprendizajes que obtuvieron más allá de la guía o que hubiesen necesitado como para complementar y dar una solución, sí, modular, complementaria, ¿no? Valga la redundancia, o incluso hacer algo participativo en las horas de presentación, como para ya tener ese primer insight para nuevos desarrollos en un futuro. Ok, eso está muy bien. ¿En este momento la están aplicando o replicando o están en una fase de evaluación de resultados de lo que han hecho hasta ahora? No se ha seguido, o al menos que yo tenga conocimiento, no se ha pautado un monitoreo de impacto posterior, más allá de las bajadas en el sitio, digamos, alguna cuestión que nos llega por redes, quién la implementó, quién la leyó, pero no de forma institucional o sistemática. Pero bueno, eso que nos dices es muy importante, porque yo creo que eso también es algo algo que nos pasa a todos los que trabajamos de pronto desarrollando herramientas, guías, modelos, ¿sabes? Y a nosotros también, digamos que la forma más común y frecuente que tenemos de saber y darle seguimiento a cada una de estas es cuando las personas las descargan. Ahora que nosotros armemos el repositorio de la Donatón, tengamos entonces cuántas personas ingresaron a descargar las guías y herramientas que ustedes muy generosamente nos están donando, y tal vez ahí de pronto está el indicador más valioso, saber que poco a poquito los equipos van incorporando en su quehacer lo que nosotros desde nuestros equipos estamos diseñando justamente para poderles aligerar la carga en sus distintas problemáticas y proyectos, seguramente. Bueno, gracias, Angélica. Sí, claro. Bueno, habíamos hablado desde el enfoque ágil y la solución que habían dado a esto. No sé si quisieras profundizar un poco frente al caso. Tenemos tiempo y creo que podríamos aprovechar si quisieras profundizar en esa parte de la metodología, como para que de lo metodológico nos quede muy claro. No, yo quería decir una cosa, y es, hay gente que decía a veces que agilismo en el Estado o agilismo en lo público es un oxímoron, es decir, se contradice a sí mismo. Dicen a veces, ¿no? Porque a veces tenemos un poco de la mala fama el servicio público, que no podemos crear de manera ágil. Yo ponía el ejemplo esta mañana, entonces me decía, bueno, vamos a hacer un proyecto de transformación, pero decimos, oiga, nos vemos en un mes a ver cómo va el proyecto, y eso no es una metodología ágil, porque puede pasar todo un mes, o estamos tan ocupados en lo que hacemos y solo terminamos trabajando los últimos 3 días antes de vernos. Eso, ¿cómo es una metodología ágil en el caso de ustedes? Depende de la intensidad del proyecto. En general, digo, cuando es producción de conocimiento, hay algo que el día a día no hace sentido por ahí en términos de decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué espero hacer? Y los objetivos o las reuniones estas para ver avances y tener discusiones o mirar en retrospectiva tienen más sentido semanalmente. Entonces, sí teníamos reuniones semanales periódicas, a veces reuniones de co-creación o desarrollo conjunto a través de la nube, básicamente, y al mismo tiempo algunos sprints, ¿no? Como pequeños entregables que van dando pautas del proyecto o permitiendo visibilizar hitos y luego volver sobre eso que hicimos y autoevaluarnos o reflexionar o madurar un poco el desarrollo del trabajo y desde ahí decir, me parece que esto lo tendría que explicar de tal o cual manera distinta, o me enteré de un ejemplo de este país o de esta localidad que estaría buenísimo sumar, y hay mucho de eso que va creciendo a medida que avanzamos pasito a paso, ¿no? Entonces... Pues Marianela, nosotros desde Colombia, para el caso de agilismo y muchos de estos proyectos que integran inteligencia artificial, como pues para hacerlo en chatbox y otro tipo de iniciativas, digamos que lo que ustedes están haciendo en general en Argentina, en tu país, ha sido como que motivo de inspiración y de revisión de lo que nosotros acá hemos ido incorporando. Entonces, de todas maneras, han sido, o sea, sus avances en el marco de lo que la región como América Latina tiene en temas de innovación pública y cómo ir incorporando poquito a poquito estas tecnologías y estos proyectos para dar solución a las temáticas ciudadanas ha sido fundamental. Entonces, en ese sentido, yo no sé, dentro de lo que ustedes
han venido revisando, que han venido estudiando? ¿Qué crees que podrían ser las cosas que nosotros ahora, en este momento, podríamos ir implementando o escalando? ¿Qué crees que nosotros desde otros países valdría la pena que le demos una mirada, que intentemos incorporar? Tus opiniones, en verdad, son muy valiosas en ese sentido para todos nosotros. Okay. Por ahí, el laboratorio de gobierno del GovLab de la UAI, digamos la Universidad de Adolfo Ibáñez de Chile, de Santiago, es también muy pionera en esto y genera mucho contenido de difusión. Y desde ahí se pueden visibilizar algunos repositorios de algoritmos que son interesantes para dimensionar soluciones. Hay por ahí, es un segmento que en la cuestión de género está bastante sesgada, entonces también hay algunas mesas vinculadas a Women on the Table o IA y derechos humanos. Y marcos como la UNESCO, la OSD, cuestiones vinculadas a derechos civiles y políticos son claves para sostener los derechos digitales y garantizarlos, ¿no? Pues Marianela, muchas gracias por esa recomendación. Santi, ¿tienes otra pregunta? Sí, nosotros tenemos, a ver, IVO, el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, tiene 4 pilares metodológicos. El diseño centrado en las personas es uno, el pensamiento sistémico otro, las ciencias del comportamiento el tercero, y el cuarto, mucho que ver contigo, y nos le llamamos la cultura de datos. Porque no esperamos que todos los servidores públicos sean científicos de datos como tú, pero sí que por lo menos tengan una familiaridad con los datos, que sepan qué variables están en juego, cómo podríamos recolectarlas y esas variables interactuando con otras variables, qué información le podrían dar. Entonces, le podrían dar al proceso, pues para hacerlo basado en evidencia, lo más riguroso posible, bueno, en fin. Pero mi pregunta es, ¿cómo despertar una cultura de datos? Porque a veces en el servicio público, y digo a veces, somos un poco intuitivos en lugar de a veces de fiarnos en los datos. No hacemos política pública basada en la evidencia necesariamente, intentamos copiar modelos de política pública de otras partes. Entonces, ¿cómo despertar la cultura de datos en el servicio público, en el sector público? Por ahí una pregunta es identificar si tenemos recolección de algún tipo de dato no sistematizado. Y desde ahí empezar a explorar de qué se trata, si ese dato tiene algún sesgo, si de repente es representativo o no. Y muchas veces para iniciar la cultura de datos es simplemente, herramientas que sabemos manejar como una hoja de cálculo, poner filas y columnas y desde ahí empezar a nutrir algunos archivos que por ahí se pueden convertir en base de datos para estructurar conocimiento. Sino por otro lado es hacer las grandes preguntas científicas e ir a buscar los datos, ¿no? Pero me parece que poder contar y aprovechar lo que hay a la mano es mucho más útil para hacer como tomar los insights de proximidad. Y desde ahí después empezar a sistematizar, visualizar, ver qué nos cuentan esos datos. Y luego viene todo el otro paso de algoritmos. Bueno, muchas gracias. Pues Marianela, muchísimas gracias por haber compartido esta metodología de ciencia de datos e inteligencia artificial con nosotros. Ha sido un honor para nosotros y para mí poder conversar contigo. Entonces, seguimos en esta maratón. Tenemos que esperar un momentico más a que sigamos con nuestro próximo caso, que es un caso colombiano. Entonces, gracias nuevamente. Gracias. Ya nos estamos acercando a la meta. Ya casi llegamos.